el tema que me corresponde el día de hoy son los retos de la población hacia la atención a las personas trans en cuanto a la terapia de afirmación de género. Entonces, pues tenemos que saber las necesidades de la población porque son parte del 2% de la población. Entonces, en la encuesta del INEGI fue 0.9%. Y esto en la Ciudad de México representa 310,788 personas, bueno, según el censo que varía de año a año. Entonces, son personas que si no sabemos la atención que no nos enseñaron en la escuela de medicina, se nos está limitando nuestra atención. Entonces hay que quitarnos esta idea de que el género es binario, de que son hombres, que son mujeres. Esto es una idea de la colonia porque hay varias culturas que son de miles de años que tienen esta idea que no es ni hombre ni mujer, que son diferentes, ¿sí? Diferente lo del el género, se ve diferente el concepto de género. Las personas, no solo hay que centrarnos en la terapia de afirmación de género, también hay que tomar en cuenta las necesidades humanas, porque al fin al cabo todos somos humanos, ¿no? Entonces, todas las personas necesitan de más a menos las necesidades fisiológicas. También las personas tienen sus necesidades, tienen alimentación adecuada, también las personas trans. La necesidad de seguridad. Tenemos un ambiente seguro. En las instituciones tenemos un ambiente seguro. En sus casas hay un ambiente seguro. En las calles hay un ambiente seguro. Pues parecería que no, ¿verdad? ¿Qué necesidades sociales tienen? La parte de otras personas que se tienen que relacionar, la familia, en la escuela. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar en aceptar a las personas? Más bien es parte de quitarnos nuestros perjuicios, ¿no? Y también es la parte de uno propio, la autoestima, que no tengan esta idea de transfobia internalizada, que todas estas ideas de la sociedad se les metan a las personas y digan, pues yo estoy mal, yo tengo que cambiar algo, ¿no? Entonces, y así llevamos a que haya una autorrealización. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y que no solo, bueno, en mi caso con los endocrinólogos, no solo es como que yo solo te voy a tu terapia hormonal y pues lo demás en tu casa, cómo te traten, tus necesidades de salud mental, pues no me importaría mucho. Entonces, nosotros como aliados también tenemos que apoyar las necesidades de las personas trans. Tenemos que tener respeto. Hay que tener educación, hay que educarnos nosotros, hay que reflexionar nosotros qué parte tenemos de nuestra educación, qué parte fue enseñado y qué parte es real. Y también hay que ayudar a las personas trans en nuestro entorno para mejorar las cosas, porque el cambio se puede hacer desde el consultorio, ¿no? Desde cómo tratamos a las personas. Tampoco tenemos que irnos a marchar. Bueno, si queremos podemos ir a marchar, pero desde el consultorio se puede hacer un cambio. Con que tengas una atención de calidad es suficiente. Entonces, el género está en todos lados. Pues desde el nombre de ginecología, el género está en todos lados, ¿no? Entonces, cuando tu género no se reconoce, pues vas a tener discriminación. Entonces, es lo que ya había hablado la doctora. Tenemos que ampliar nuestros horizontes. Entonces, siempre por eso en Zoom, porque a veces se nos olvida hasta presentarnos, por eso es bueno como pequeños detalles, como que en Zoom pongamos nuestros pronombres. O a veces porque se nos olvida presentarnos a las personas cis, pues usar estos pins que vienen los pronombres, ¿no? Para que así dices, bueno, yo soy tal doctora, estos son mis pronombres, ¿cómo deseas que te llame? ¿Cuáles son tus pronombres? Y el hecho que hagamos eso disminuye el riesgo suicida. O sea, no solo nos estamos presentando y ya estamos haciendo una intervención que ayuda al paciente. También hay que quitarnos estos estereotipos donde la idea de la feminidad es las mujeres son fieles, las mujeres cuidan la familia, también las mujeres son más vanidosas y los hombres son fuertes, prefieren el trabajo, son agresivos. Entonces, esta idea que tenemos de las hormonas, con que les digamos hormonas sexuales, hormonas masculinas, hormonas femeninas, con eso ya estamos teniendo estereotipos. Son hormonas esteroideas y en sí los seres humanos las tienen en diferente cantidad. Entonces, esto hace que ya cuando entre el paciente a nuestro consultorio ya tengamos una idea de lo que debe de ser su tratamiento. Y pues los mitos que existen en la sociedad. También las personas trans
como también las personas cis, tenemos que lidiar con estereotipos que tenemos que llenar. Y cuando no llenamos estas expectativas es cuando hay problemas. Por decir, los médicos no tienen que tener cierta presencia, tienen que tener ciertos estudios. Hace unos años tenían que ser hombres. Entonces, ese tipo de cosas hace que nosotros lleguemos y que tengamos una idea de lo que debe de ser la atención. Primero con esta idea de, pues a ti se te nota que eres trans o no eres trans. O sea, se te nota, será trans, será no trans. También todas las personas se tienen que operar, todas las personas se tienen que tener terapia hormonal, si no la transición no es adecuada. Cada transición es diferente. También estas ideas, el que piensan, no, que los menores de edad no hay infancias trans, sino que los papás les lavan el cerebro, las redes sociales, todo esto. Entonces también esta idea también que las mujeres trans van a quitar un espacio a estos feminismos. Son parte de los feministas, no están en un espacio, el espacio es bastante grande. Entonces, toda esta idea con que, no, ¿sabes qué? Agendar una paciente trans va a ser difícil, va a pedir muchas cosas que no le vamos a poder dar. Entonces, estos estereotipos nos afectan a nosotros. Entonces, de idea que la terapia hormonal se tiene que individualizar conforme a los objetivos del paciente. Nosotros conocemos de hormonas, el paciente conoce de su cuerpo. Entonces, trabajamos los dos juntos para que se llenen sus objetivos. Entonces, muy importante la primera consulta, lo que estaba comentando la doctora, no asumir. ¿Qué es lo que te causa conflicto? No, pues me causa conflicto los pechos. Bueno, por la terapia hormonal sí te causa conflicto en las transmasculinidades, pues no va a ayudar tanto tus pechos. Entonces, ¿qué más te puede ayudar la terapia hormonal? No, pues lo de la voz, lo del vello. Entonces, ese tipo de cosas, ciertas cosas no las vamos a poder lograr. Como lo que dicen las mujeres trans, cambio de voz, pues no es posible con la terapia hormonal, pero hay que fijar las metas y que puede ser muy dependiente a la genética y no necesariamente, tal vez una persona no binaria solo quiere tener ciertos cambios de voz y ya, entonces no necesariamente tiene que estar todo el tiempo con terapia hormonal. Entonces también hay que conocer sobre las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales con la terapia hormonal tendríamos que ver en cuanto a las mujeres trans si les afecta las erecciones, si tienen si necesitan penetración en sus relaciones sexuales, ese tipo de cosas, y si les ha afectado el deseo sexual con la terapia hormonal. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta en vez de tomarnos de las guías, pues es como A, B, C, esta receta, espironolactona, vamos a dar 300 miligramos y vamos a dar valerato estradiol 4 miligramos y lo vamos ajustando. Entonces, también tenemos que considerar que cada quien es diferente y está este riesgo de la trombosis. El mayor riesgo era por el tipo de formulaciones que se daban anteriormente. Los anticonceptivos orales combinados antes eran de 100 microgramos de etinilestradiol. Y este tipo de formulaciones se les daban, hasta en Johns Hopkins, así, se les daban este tipo de esquemas. Eran los esquemas que había. Entonces, con estos esquemas, el riesgo de trombosis era del 6 al 7%. Con los nuevos esquemas, con el estradiol, tiende a ser a un 2 o a un 3%. Y esto no tomamos en cuenta los transdérmicos. También hay que tomar en cuenta las dosis. Entonces, si son dosis más elevadas, no necesariamente vas a tener más cambios, pero sí puedes tener más riesgo. También por eso nos ayudan las concentraciones de estradiol. Claro que estos estudios de concentraciones de estradiol medias para los cambios, muchos se hicieron en mujeres cis. Entonces, también tendríamos que tomar en cuenta eso. También las afectaciones que puede haber, por decir, las vías orales tienen más afectaciones de la coagulación y pueden tomar más trombosis, pero las transdérmicas, aunque son seguras, la absorción puede ser variable. Entonces, tenemos que tomar todo en cuenta. No hay un mejor estrógeno ni un peor estrógeno, sino el estrógeno adecuado para el paciente. También, esta idea esto es como aplicado en los anticonceptivos orales combinados, la idea de la estrogenicidad. Depende del tipo de progestina, de la generación de progestina, las combinaciones. El uso de progestinas en mujeres trans es controversial, pero ahorita vamos a decir porque en el sur global es más práctico. También la edad del paciente y también tenemos que tomar en cuenta que los riesgos de la población, en mujeres cisgénero, pues aumentaba en el embarazo. Y como decía a los pacientes, no hay que embarazar
embarazarse porque pueden tener trombosis. Tampoco. La terapia hormonal también es una herramienta para las pacientes para autodefinición. Entonces hay que tomar en cuenta, no todos los pacientes iguales. Un adolescente no va a tener tanto riesgo cardiovascular. Un paciente de 70 años, pues sí va a tener un riesgo cardiovascular elevado, pero también hay que tomar en cuenta comorbilidades. Las comorbilidades deben de estar atendidas. Y también puede haber varios efectos. ¿Cuándo inició? Si estaban con algún desarrollo sexual, qué tipo de formulación tenemos, los factores genéticos, porque las personas que tienden a tener más disforia tienden a aumentarse más las dosis del que el doctor le dice. También hay desabastos en México. Ahorita hay desabastos del valerato de estradiol, del de 2 miligramos. No podemos dar unas formulaciones de guías cuando no tenemos las formulaciones que están en las guías. La preferencia se las dan al norte global. Entonces, el 42% de la demanda de hormonas se va a Estados Unidos y Canadá. Entonces, a nosotros nos quedan formulaciones generalmente que son de anticoncepción. Y después las guías dicen, pues no se sabe de las progestinas, no las utilicen. Pero la única manera que tenemos el estradiol inyectable es combinado con progestinas. Entonces, no tienen esta idea de que se debe de acomodar depende de la región central que está. Y también la capacidad económica del sur global no es lo mismo que del norte global. Entonces, la parte de la medicina transgénero es que hay igualdad, pero en este mundo no todos somos iguales, desafortunadamente. Y si tratamos de igualar las cosas, existen barreras que están dentro de la sociedad, y si no quitamos esas barreras, no va a haber igualdad y no va a haber justicia. Lo que se busca es que haya justicia. Entonces, la terapia de afirmación de género es un instrumento de reparación histórica de todo lo que se ha hecho a las personas trans, también a las mujeres, también a todas estas poblaciones vulnerables. También ahora las controversias del desarrollo mamario y de las progestinas. Entonces, en ningún estudio, solo en un estudio puede decir que haya un beneficio con una progestina. Les preguntan a los pacientes si le hacen interrogatorios, y las pacientes dicen que sí se sienten mejor del pecho con las progestinas, pero no es nada que han encontrado. También han encontrado las concentraciones de estradiol que sí tienen relación con el desarrollo mamario, no solo en un estudio que lo relacionaron con unas concentraciones medias de estradiol, que entre más estradiol aumentaba un poquito el tejido mamario, pero solo en un estudio, no se ha visto correlación. Y también lo que se ve, sí tiene que haber supresión, lo que se ve que tiene más importancia, supresión de la testosterona, que tiene correlación con el Tanner mamario que tienen las mujeres trans. Entonces, la importancia de la supresión de la testosterona. Entonces, la supresión de la testosterona va muy relacionada a las dosis de estradiol. Si ven ustedes que son expertos en anticonceptivos, el efecto que tiene la LH, el estradiol en la LH se puede suprimir, se puede disminuir las concentraciones de testosterona, pero es muy dosis dependiente. Más dosis de estradiol, pues sí pueden disminuir las dosis las concentraciones de testosterona. Pero aquí en estos estudios lo que encontraron es cuando se combinaba con espironolactona, irónicamente no llegaba las concentraciones de estradiol, si se comparaban con pacientes que estaban con monoterapia, no se encontraban que las concentraciones eran iguales, eran mayores sin espironolactona. No se supo por qué se encontró este hallazgo en este estudio. Entonces también pensar en individualizar al paciente. ¿Qué pasa si solo damos estradiol? Pues tendríamos que dar dosis más elevadas. Y dosis más elevadas tendría que ser más riesgo. ¿Qué es lo que pasa generalmente en las guías? La espironolactona no va a suprimir la testosterona. El efecto que suprime la testosterona es el estradiol. Entonces, cuando utilizan monoterapia con orales, sí se puede llegar a suprimir el estradiol, pero llegan a tener dosis de 2 a 8 miligramos. Es muy dependiente. Y en unos estudios lo que dijeron, ¿cuál debe de ser la meta del tratamiento? ¿La testosterona o el estradiol? Porque a veces cuando tú te fijas en suprimir más, estos son estudios que se hizo con valerato y espironolactona. Entonces, cuando estás solo con espironolactona y valerato, sí, para suprimir la testosterona tienes que tener concentraciones más altas de 200, que es lo que no dice, lo que las guías dicen, ¿no? Que no debe de estar por arriba de 200. Entonces, tendríamos que ver
En esto es práctico el uso de progestinas, porque no tendrías que utilizar tanta dosis de estradiol para suprimir la testosterona con solo el estradiol, excepto en formulaciones de esteres de estradiol que son más potentes para suprimir la testosterona. También, en estos estudios es más estradiol disminuye la testosterona. Entonces, entre más estradiol hay más disminución de la testosterona. También han comparado diferentes formulaciones para la supresión de la testosterona, los sublinguales y comparados con los transdérmicos. Lo malo, en México no tenemos transdérmicos de estradiol. Bueno, pero en un mundo, tal vez sí, porque el mundial es el próximo año, tal vez nosotros nos llegan los parches, ¿no? Entonces, el parche es más efectivo para suprimir la testosterona. El problema de la sublingual, que es muy variable y tienes que tener más dosis, más frecuentemente las dosis. Y los pacientes a veces se les olvidan las dosis, pero el transdérmico sí sería ideal. ¿Qué hay que pensar en el futuro de los retos para la terapia hormonal? Formulaciones como el estetrol, ¿no? Que lo están utilizando para anticonceptivos orales combinados. Pero tendríamos que ver en mujeres trans porque tiene cierto antagonismo del receptor alfa en la membrana, no tiene tanto efecto en mama. Entonces las mujeres trans buscan desarrollo del pecho. Entonces tal vez, yo me puse a pensar, si inicias con estradiol y ya que tengan más edad, podrías mantener con el estetrol, pero el estetrol para ajustarlo, ¿cómo sería? Entonces sería como una línea para hacer estudios en mujeres trans con el estetrol, que sería más seguro, no tiene esta vía hepática y tiene menos riesgo de trombosis, pero sí, como los adolescentes, se tiene que inducir la pubertad de una manera, ¿no? Entonces también hay que pensar los retos, quitarnos las ideas y quitarlos los no binarios. No necesariamente a todos les vamos a dar estrógenos, testosterona. Hay formas de apoyar la transición sin que se tengan que ser hormonas. Cirugías, depilación láser, dejar de tener sangrados, ese tipo de cosas, y depende a las necesidades si quieren de masculinizarse o de feminizarse. Entonces, a veces es un mayor reto porque nos tenemos que quitar esta idea del género binario para tratar a las personas no binarias y trabajar muy bien qué es lo que desean, porque puede que no quieran por tanto tiempo, y hablar que también si se utiliza y se suspende de repente puede haber cierta disforia. Pero entonces todo eso lo tenemos que hablar con los pacientes, y los objetivos se centran conforme el paciente, los pacientes no binarios. También se ha visto que en diferentes dosis de testosterona, dosis bajas o dosis altas, vas a tener cambios. Solo las dosis bajas llevan más tiempo en tener los cambios, pero vas a llegar a tener cambios. Esto especialmente para las personas no binarias, en cuanto al porcentaje de grasa que disminuye y el porcentaje de músculo que también se eleva. Entonces, si comparan dosis altas con dosis bajas, sí hay... Hasta eso las alteraciones son muy similares del colesterol, de los triglicéridos, pero tienen menos riesgo de elevación del hematócrito, y esa es una cuestión que podemos tener con el uso de testosterona a largo plazo. También pensar en las personas no binarias, si hay ciertos estudios en mujeres trans, ustedes que conocen lo de la menopausia, que ponen, no debe estar en mujeres trans, que es básicamente similar a las mujeres con menopausia, 63 picogramos sobre mililitro, el estradiol. Entonces una persona que no quiera tener una predominancia de hormonas, lo único que tenemos que cuidar es que no haya hipogonadismo. Entonces este es un punto de corte para que no haya disminución de la densidad mineral ósea. Entonces ya terminamos. Entonces tenemos que dejar los estereotipos afuera del consultorio. Bueno, no, afuera sería como en la recepción, afuera del edificio del consultorio, para tratar mejor a los pacientes. Los pacientes hay que darle su lugar y no hay que tener esta idea de que yo soy el médico y te voy a decir qué hacer. Los pacientes conocen su cuerpo y saben sus necesidades, y nosotros pues conocemos de hormonas y trabajamos en equipo para tener los objetivos que se pueda hacer, y hay que pensar en nuevas formulaciones, y sí hay que presionar para que en México, Latinoamérica haya más formulaciones, porque las guías se ven muy bonitas, pero no hay formulaciones aquí y no hay esa prioridad de traer hormonales aquí. Entonces, de eso se tiene que hablar, especialmente porque el próximo año va a ser el congreso de la WPAT en México. Entonces, ¿qué más oportunidad de nosotros presionar de una manera a las autoridades, conociéndonos,
y yendo al Congreso para dar nuestro aporte, porque nuestro aporte de Latinoamérica y nuestras necesidades son diferentes, pero nosotros también tenemos que aportar, no todos son el norte global. Muchas gracias. Pláticas y ponencias del doctor César y de la doctora Fong, de la doctora Atsuri. Les voy a entregar sus... Gracias. Gracias. Bien, bueno, dentro de la mesa de discusión me gustaría preguntar algunas cosas y algo que he estado viendo del chat, que pues afortunadamente ha tenido buena aceptación y hay mucha gente conectada. Entonces, algo importante, doctoras, no sé ustedes qué piensan, es la despatologización. Es decir, esto no es una enfermedad, es una condición. Y por ahí comentaban de la clínica trans. Está mal, porque nosotros tenemos clínica de obesidad, clínica de endometriosis, porque colocas a la entidad nosológica en el centro y les proporcionas los especialistas. Estoy de acuerdo que así se deben de tratar las enfermedades para en los próximos años, obesidad, de mama, de endometriosis. Pero decir clínica trans, pues ya estás poniendo como que es una enfermedad y eso no es correcto. ¿Qué opinión tienen sobre la atención de poner los especialistas, o sea, hacer como lo que sería una clínica, pero de trans en nuestro sector público? Bueno, es que quizás no estoy tan de acuerdo porque hay clínicas de adolescente y en la adolescencia o clínicas de la menopausia. No sé qué tanto es patologizar el tipo del espectro de la diversidad sexual que es tan amplia. Yo creo que en el mundo ideal sería un poco como quitarle quizás el estigma, quizás quitar el nombre, ¿no? Pero también el problema es que ahorita estamos en un punto muy rupestre, muy, muy básico, en donde hay una poca atención, no se visualiza la importancia de que nos entrenemos. Entonces yo diría que en el mundo ideal, en todos lados se trata somos todos, como decía la doctora, quizás de cierta manera iguales en el aspecto de que todos tenemos derecho a la misma calidad de atención, que es la máxima posible que podamos dar. Pero desafortunadamente el primer paso es ubicar que están este tipo de poblaciones que necesitan una atención individualizada sin estigmas. Como decía yo, debería de ser el caso para todos, porque al final del día, tú como mujer cis, también que te introduzcan un espéculo nomás porque eres mujer cis y porque tienes relaciones sexuales. Yo he tenido pacientes que me dicen, oye, es que me pareció muy agresivo esto, ¿no? O sea, ya venía mentalizada que venía al ginecólogo, pero jamás me imaginé que iba a suceder esto, ¿no? Y entonces uno dice, ay, ¿cómo no? Si vienes al ginecólogo, pero sí es ampliamente poco sensible de nosotros como personal de salud, quizás porque nosotros como personal de salud estamos acostumbrados, por ejemplo, a procedimientos invasivos, nos parece lo más normal, común y lo correcto, pero de ahí a que sea lo correcto no necesariamente es cierto. Entonces yo creo que el primer punto, en efecto, sí es un poco despatologizar, pero sí reconocer que hay una población que requiere de una atención que debe ser individualizada, entrenarnos y educarnos todos como personal de salud, que es fundamental. No puedo decir que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero como decía yo, hay clínicas del adolescente y no es que el adolescente sea una patología, es que ser adolescente tiene ciertas necesidades. Entonces yo veo las clínicas como alguien que tiene una necesidad y que se le está tratando de cubrir con diferentes especialidades. Eso es como lo veo yo. Perdón. Muchas gracias. Doctora Mitzi, ahorita que nos hablaba de los retos que tenemos para la atención de los pacientes trans, ¿usted cuál consideraría que fuera un reto? Porque
nosotros tenemos básicamente nuestra mayor porcentaje de atención es para las pubertades, infancias y pubertades trans. Sin embargo, ya como esto pues ha pasado el tiempo, ahora ya tenemos nuevos retos en cuanto a la parte reproductiva, que más adelante hablaremos sobre los screening en BPH, mama, endometrio, que es como a los ginecólogos nos interesa siempre atender endometrio, mama y hueso, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es como las partes importantes. Pero ¿hay algún reto en cuanto a la menopausia trans? Que esto se habla poco sobre la menopausia trans, la vida reproductiva trans, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias que usted encontraría? Porque es manejo multidisciplinario. Es decir, aquí usted entra más entra el cardiólogo, entra el psiquiatra, etcétera, etcétera, ¿no? Todos son retos. Todos son retos de la población trans, principalmente porque desde que hay violencia en la parte social, cualquier cosa es resto. Y también la parte del personal médico no está, aquí está, la parte del personal médico no está muy especializado. Y si es hay mucho, a veces me da más pendiente que lo traten médicos sin conocimiento a las personas trans, porque pueden a veces causar más daño del beneficio que hacen. Entonces es la necesidad del conocimiento. ¿Qué es más importante? Todo es importante. Es importante la adolescencia, es importante la menopausia. El problema también es que tenemos este culto a las personas jóvenes. Entonces nos olvidamos de las personas ya mayores, y porque a veces pasa medio desapercibida con la testosterona, entonces no vemos las necesidades. O sea, no tenemos típicamente síntomas vasomotores, ¿no?, en las transmasculinidades. Pero ¿qué pasa con el riesgo cardiovascular? Y también con la parte psicológica, con la parte social, que de por sí tenían exclusión y después tienen exclusión por la edad y por ser trans. Y por la parte de la fertilidad, es un derecho. Es un derecho que no necesariamente lo van a querer, pero sí deben de tener las oportunidades. Y si es una persona, la diversidad en las clínicas de fertilidad del gobierno generalmente no lo verían como una necesidad. Entonces, sí se debe de incluir esa población, como se incluye a las poblaciones oncológicas, las adolescencias, y se les habla de fertilidad antes de tratamientos. También nosotros sí les hablamos, pero no tenemos las herramientas. O sea, les decimos, sí puedes conservar, estas son las opciones, pero todo puede ser en privado. Entonces, yo sé que la carga del sistema de salud es complicado, pero también hay otros recursos que son más caros, que no son tan necesarios, que podrían irse más en salud. Entonces, tal vez que la prioridad sea la salud de todos, porque en sí todos tenemos algo de diversidad, pero por esta idea de querer estar en un lugar, querer encajar, nos olvidamos que también somos diversos. Entonces no somos tan diferentes a las personas trans. Las personas trans es por su género, pero también nosotros somos diferentes, pero hemos tratado de ocultar las cosas para ser un doctor como debe de ser, un mexicano como debe de ser, una mujer como debe de ser. Entonces también hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los retos? Todos. Y por eso es un equipo multidisciplinario, porque uno no puede cargar con todo. Y también nos ayuda a los pacientes. Creo que sí, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el público? Sí. Yo aquí más bien veo una ventana de oportunidad. Como están mencionando, todos, hombres, mujeres, requerimos atención por casa, privacidad, calidad, calidez, eficiencia, buen trato humano, etcétera. Todos. Quienes trabajamos en instituciones de salud pública sabemos la carga de trabajo. No tendría por qué haber diferenciación entre una persona de la diversa comunidad y el resto de la población. El problema se puede resolver, y yo lo veo como ventana de oportunidad,
sí preparando concursos de alta especialidad, no necesariamente una subespecialidad, a ginecobstetras. Y sí, estableciendo clínicas, y si no clínicas, un departamento o un área específica para la atención de la diversicomunidad. Facilitaría muchísimo las cosas, porque en realidad atender 25 pacientes diarias, todas requieren los mismos tratos. Y además insistir en alguien que tiene requerimientos diferentes, ¿por qué hacerlo de esa manera? Un área específica yo creo que sí lo facilitaría con ginecobstetras o médicos internistas, las distintas especialidades que pudieran entrar ahí, y no sería cuestión de discriminar o señalarlos específicamente, sino incluirlos en la atención. Y dos comentarios específicamente para la doctora Fong. Tengo entendido que todavía hay Eborel, que es parche de estradiol. ¿Ya lo descontinuaron? 2022, ya no hay. Ah, bueno, yo todavía lo he indicado y en algunas farmacias lo encuentran. El precio si es caro. Díganos dónde, porque San Pablo, hace años que no las encontramos. San Pablo probablemente no, San Pablo no. ¿No? Los remanentes. Ni siquiera sale en el internet, no sale. Ah, ok, porque sí tenía un precio caro, alrededor de 1,000 pesos, y por eso lo dejé yo de... Sí, de Janssen vendió. Janssen le vendió. Ah, ok. Después el laboratorio no se sabe quién lo va a producir. Ok. Me gustaría hacer un comentario rápido de lo que es. Yo también después de usted. Adelante, usted primero. Lo único que quería ver, sí, o sea, todas las personas tienen que ser la atención individualizada, pero sí existen barreras con las personas trans. Yo cuando veo la consulta sí es más complicado, porque a veces me llegan las pacientes que tuvieron violencia, que sean violadas, que tienen riesgo de suicidio. Entonces, las mayores que de la población cis nunca tuve un riesgo de suicidio, y en la población trans sí, porque antes y ahorita hay más violencia contra las personas trans. Entonces, sí, no debería, todas las atenciones deberían ser iguales, pero sí hay más barreras para las personas trans. Para que lleguen con usted, doctor, generalmente no van a llegar, porque les van a negar la atención. Entonces, sí tenemos que tratar de ver lo que está mal para quitarlo, para que en algún momento, en una utopía, todo sea igual. Y sí debe haber centros especializados también con endocrinólogos, pero que sea parte de la carrera de medicina, y aparte como una especialidad, o con una alta especialidad, lo que sea. Pero también el médico básico tiene que saberlo, porque si no, llegan conmigo y dicen: ay, doctora, usted le causó que tuviera apendicitis porque le dio terapia hormonal, o cosas así. O sea, lo que dicen del síndrome del brazo roto, porque lo único que ven es la terapia hormonal, porque no fueron instruidos de qué pasa por la terapia hormonal y qué no pasa por la terapia hormonal. Entonces, yo creo que hay como formadores, como profesores, que algunos como que somos, con nuestros residentes y con pues como profesores de la UNAM, etcétera. Hay límites en lo que tú le tienes que enseñar a tu residente. Porque yo tengo un hijo de 7 años y a mi hijo yo le enseño valores, le enseño a respetar a las personas, a los animales, a todo el mundo, ¿no? Como padre de familia, yo le enseño a mi hijo, pero a mis residentes, que son médicos, que son gentes de 30 años, hay cosas que yo les puedo enseñar y hay cosas que yo no les puedo enseñar, porque eso ya lo traen. Si usted comete le grita a una persona, pues entonces ahí ya no está dentro del marco de la institución. Igual que pasa con las embarazadas y el tema de violencia obstétrica. Entonces, yo lo que le puedo enseñar a mi residente son los puntos que dijeron las doctoras, cómo presentarse, o sea, las particularidades de una consulta de un hombre trans. Pero hay cosas que yo ni me voy a meter ni nada de, no le grite a usted, no le, pues cómo, ¿no? O sea, yo le enseño eso a mi hijo de 7 años, pero no a mi residente de 28 años. Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte,
No estoy de acuerdo en que la atención de hombres trans y de pacientes trans tenga que pasar por un curso de alta especialidad. Como dice la doctora Mitzi, es parte de la formación integral que nosotros debemos de ya atender a los pacientes, como saber atender un parto, saber hacer una histerectomía, saber la fisiopatología de la endometriosis y de todas las entidades nosológicas que en la Comego se imparten. Es parte de la formación académica que el especialista en ginecología y obstetricia debe tener. El manejar la testosterona y los efectos secundarios que hay en los tejidos, en el hueso, en la mama, etc. Entonces no necesita un curso de alta especialidad. ¿Sale? Es mi opinión. Porque después pasa de que, no, es trans, pásalo a que lo vean los de la clínica trans y no tienen nada que ver con eso. A veces tienen, no sé, hernia yatal o algo así. Pásalo mejor a la clínica trans. Eso es lo que hay que evitar. Por eso hay que darlo en la escuela de medicina, como dice el doctor. Sí, porque en Europa se discute y en Estados Unidos el efecto de las nuevas hormonas y todo. Y aquí resulta que estamos en 2025 y tenemos que decir a una persona que no sea irrespetuosa con otra. O sea, tenemos que pasar el top, tenemos que avanzar. La doctora Olivia Piña pregunta. Perdón, ¿te puedo decir nada más un último? Adelante. Y recordar las microagresiones. O sea, la doctora decía, desde empezar con en nuestro consultorio por dirigirnos con la persona, por el pronombre, por el género, eso es algo muy importante, por el nombre que la paciente o el paciente ha elegido para sí mismo. Ese es desde un punto de la microagresión. O sea, desde esa parte, creo que esa es la educación que nosotros estamos tratando de instalar, no solo el respeto, sino qué cosas pueden ser tomadas de otra manera, porque en esta población es particularmente sensible, qué riesgos de infecciones, de violencia muy importantes se presentan en esta población. Y yo creo que sí hay atención diferente, porque por ejemplo yo veo pacientes de la tercera edad como uroginecóloga en la institución. Yo les digo, ustedes me pueden poner 25, yo voy a ver 10, porque yo me tardo 1 hora en cada paciente y en lo que hace el interrogatorio mi residente yo ya estoy revisando, pero a lo que voy es, sí hay ciertas particularidades, reconocer la individualidad de la población es importante. Muy bien. La doctora Olivia Piña pregunta, ¿podrían definir qué es el término binario y no binario? Binario es la idea de que hay dos géneros, solo masculino y femenino. No binario es que rompe con esta idea y que no necesariamente todo tiene que ser femenino o tiene que ser masculino, como la idea de los muches y digamos que el tercer género. Tienen ciertas características, tienen una corporalidad con pene, pero tienen ciertos rol de género más típicamente femenino, pero también apoyan a la familia. Entonces es esta idea colonial de los españoles que pues la mujer se queda a cuidar a la casa y el hombre se tiene que poner a trabajar para explotar al empleado. Entonces esta idea de dos géneros, que tienes que ser mujer y hombre, es algo social. La realidad es que la parte del género puede ser por nosotros mismos, cómo nos sentimos. Nosotros nos sentimos, porque hay un día que quiero usar pantalón y no significa que sea un día más mujer que otro día, ¿no? Pues es fluido. Entonces, esta idea de que no todo tiene que ser blanco y negro, no todo tiene que ser hombre y mujer, hay otras opciones. Así es. Bueno, ¿algún comentario, alguna conclusión? Bueno, como conclusión, seguirse entrenando en este tema. A todos los ginecólogos nos toca, las ginecólogas, a los ginecólogos nos toca, evidentemente, entrenarnos en estos temas, porque quizás no los aprendimos. Yo me acuerdo cuando yo me entrené, no había una materia de esto, y hay que seguir en entrenamiento, hay que seguir en educación. Sí, nos toca, a todos nos toca, evidentemente, educarnos al respecto. Sí, toda la educación, o sea, sí nos podemos educar en los artículos y ese tipo de cosas, pero parte del género es muy social. Entonces, lo que me ha ayudado mucho es conocer sobre la teoría queer y toda esta idea de dónde salió el género para analizar y yo deconstruirme para volverme a construir como un médico mejor.
Y bueno, yo en la institución donde trabajo, nada más como conclusión, que es la Gineco 4, ya estamos operando hombres trans y se van muy contentos porque justamente es eso, ya nuestros residentes tienen la formación de cómo atenderlos, etcétera, y la verdad es que se han ido contentos. Entonces, esto es el inicio de ya la atención y ya no es una particularidad como ustedes dicen, ya es una parte de la cartera de servicios que un ginecólogo debe de saber. Muchas gracias.